En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, iniciamos una nueva semana informativa. El día de apertura, lunes 13 de abril. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Siempre decimos, esperemos que bien. Gracias por acompañarnos, gracias por darnos esa audiencia, gracias por estar pendientes del desarrollo informativo de esta primera emisión. Tenemos un buen refugio de noticias, siempre los fines de semana se acumulan, desde luego que sí. Y bueno, otras que están en evolución y hay que estar muy pendientes porque quizá en cualquier momento podamos agregar una más a lo que es agenda de trabajo que tenemos a diario para todos ustedes. Bueno, la red social Instagram está ya abierta para que ustedes puedan enviar sus mensajes, escribir sus textos, canalizar sus denuncias sobre servicios públicos, enviar esas notas muy simpáticas que nos envían no solamente desde Venezuela, sino también de otras partes del mundo donde hay venezolanos y siguen esta primera emisión de Noticiero de Televen a través de las diversas alternativas que ofrecemos. Bueno, la red social Instagram tiene su dirección y es esta, _Noticiero Televen. Bueno, comencemos entonces a presentar nuestro resumen inicial y luego, posteriormente, el desarrollo de esta primera parte con los titulares, con los segmentos, el informe del tiempo y un pequeño resumen siempre al final de lo que ustedes nos envían muy amablemente. Bueno, entremos en las precisiones del caso. Vamos a fincarnos esta vez con notas internacionales porque trascienden y son muy significativas. La situación en el Medio Oriente, la situación en el Estrecho de Hormuz, la situación con Irán, el enfrentamiento armado militar en el sur del Líbano. En fin, son muchas notas que se suman, son una serie de variables que están allí presentes. Lo primero que hay que destacar es que no se lograron acuerdos en las reuniones que finalizaron ayer, más de 21 horas, que finalizaron ayer entre Estados Unidos, Irán y la mediación como país, en este caso gobierno, que ofreció sus buenos oficios de Pakistán. No hay acuerdos. Unos califican que es un fracaso, sin embargo, ayer mismo, a través de su red social, Truth Social, Donald Trump decía, Irán va a tener que sentarse y va a tener que entrar a negociar. Para el presidente de los Estados Unidos, a pesar de todo esto, los contratiempos, los traspiés, ha habido una victoria indubitable. Bueno, los iraníes lo interpretan de otra forma, pero sí se encuentran en una situación embarazosa. Pero luego de concluir estas reuniones, donde estuvo el vicepresidente J.D. Vance como principal figura de los Estados Unidos y el canciller o ministro de Asuntos Exteriores de Irán, después de esto, y al formalizarse que no hubo acuerdos, bueno, sencillamente el presidente de los Estados Unidos anunció un bloqueo en el Estrecho de Hormuz sobre buques que se dirijan a puertos iraníes. No va a haber problemas, al parecer, hay un despliegue naval de los Estados Unidos en la zona, no va a haber problemas, al parecer, con buques que vayan a otros puntos o a otros puertos petroleros de la zona, en el Golfo de Omán y en otros lugares, pero sí un bloqueo naval hacia buques que puedan dirigirse hacia Irán o salir desde Irán con cargamentos de petróleo o gas. Igualmente, aquellos buques que han tenido que pagar para poder transitar por el Estrecho de Hormuz, pagar a Irán, eso es ilegal, decía Trump, bueno, esos buques también van a ser retenidos. La situación tiende a agudizarse a pesar de que se firmó un acuerdo, o por lo menos se llegó a un acuerdo, no sabemos si con la firma o la rúbrica de la formalidad, pero se llegó a un acuerdo para detener por 2 semanas los bombardeos sobre territorio iraní. Sin embargo, Irán pues considera que Estados Unidos no ha logrado su propósito. El gobierno de los Estados Unidos considera que uno de los puntos que cerró la posibilidad de encontrar caminos de identidad y cercanía es el tema del programa nuclear iraní. No quiere Irán, según la versión de los Estados Unidos, reducir el enriquecimiento de uranio, porque eso es un grave problema porque le da potencialidad para fabricar una bomba nuclear.
y a ello se opone pues Estados Unidos, está en total desacuerdo. Irán dice que son otras cosas, que es inaceptable la imposición y el acuerdo de la propuesta de los Estados Unidos. Lo cierto es que el tema está allí y la situación sigue siendo muy, pero muy tensa. En cualquier momento puede ocurrir una ruptura de ese acuerdo de 2 semanas, aun cuando se espera que Irán y los Estados Unidos, a través de la mediación de países, por ejemplo como Pakistán, puedan volver a reunirse. A su vez, el precio del petróleo se disparó. Apenas se supo que no hubo acuerdos y apenas anunció Donald Trump que va a bloquear el estrecho de Hormuz para que no entren ni salgan buques que partan o vayan hacia puertos iraníes. Bueno, el precio del petróleo se colocó por encima de los $100 nuevamente. A su vez, pues nos encontramos que los bombardeos sobre el sur del Líbano pues se mantienen. Los bombardeos de de Israel sobre el sur del Líbano por su enfrentamiento particular que tiene con el grupo fundamentalista Hezbollah, que recibe logística, recibe ayuda y reporta ideológicamente, si puede verse de esta forma, al gobierno de Teherán. Así que la cosa es muy tensa. Los bombardeos van a seguir. Ayer declaró el primer ministro Benjamín Netanyahu que no habrá bombardeos por lo pronto nuevamente sobre la capital del Líbano, Beirut, pero que probablemente pues sí sigan los ataques, bueno, probablemente no, continúan, pero que pudieran probablemente reforzarse esos ataques contra posiciones que consideran donde se refugia este grupo fundamentalista Hezbollah. La situación es bastante difícil, la situación es bastante complicada. Nadie asegura, es un acuerdo, el del alto al fuego por 2 semanas, que como suele decirse, pende de un hilo. No se sabe si en cualquier momento se registra una nueva confrontación. Irán no acepta, repito, las condiciones de los Estados Unidos y la circunstancia puede hacerse aún más difícil. Bueno, otros temas. Ayer ocurrió algo que para muchos fue inesperado, pero se visualizaba de acuerdo a las encuestas. Hubo elecciones en Hungría. El ultranacionalista Viktor Orbán pierde las elecciones después de 16 años en el poder. Peter Magyar, otro conservador, pero no tan extremista como Orbán, le gana claramente las elecciones. Orbán reconoce la derrota y de alguna forma algunos consideran que es una derrota para Donald Trump, porque Viktor Orbán era calificado como aliado del presidente de los Estados Unidos, pero también aliado de Vladimir Putin, presidente de Rusia. Entonces todo esto ocurre y se señala que ahora Magyar, el nuevo gobernante húngaro, se alineará de nuevo con mayor precisión y compromiso con la Unión Europea. Eso es importante. Elecciones en Perú. Bueno, había 35 candidatos presidenciales. Hay 4 que más o menos sacaron un porcentaje por encima de 9 o 10. La que encabeza los exit poll era Keiko Fujimori, y también el empresario Rafael López, quien fue alcalde de Lima, obtuvo 11 o 12 puntos y tantos por ciento, Keiko Fujimori 16 y tanto, pero atención, el proceso no ha terminado porque hubo problemas en la distribución del material electoral, problemas en la organización, en la logística, y esto lleva a que 211 centros electorales, es la información internacional que nos llega, van a retomar el proceso en la mañana de hoy porque se quedaron sin votar aproximadamente 63.000 electores. Bueno, pero está allí, si esa es la tendencia, la de Keiko Fujimori y Rafael López, ellos serán los que tendrán que marchar hacia una segunda vuelta, hacia el balotaje, para escoger un nuevo presidente del Perú para que haga el ejercicio 2026-2031. Qué accidentada la política del Perú, no así tanto su economía, pero sí la política. Así que a la espera de lo que puedan ser resultados finales, se prohibió, el organismo electoral rector, que se dieran proyecciones, pero era muy difícil no sostener, ofrecer los primeros resultados de esas encuestas que se realizan a boca de urna. A ver qué pasa y enterarnos quiénes serán finalmente los contendores. Bueno, otra información, pero tiene que ver con lo nacional.
Ayer pues se publicó una entrevista que ofreció al diario El País de Madrid o de España el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Habló de diversos temas, pero enfatizaba que lo primordial, lo prioritario, lo fundamental para este gobierno es sencillamente recuperar la economía, colocando en un segundo plano la exigencia de factores políticos y de la sociedad venezolana para la realización de un proceso electoral y la escogencia de un nuevo presidente de la República. Es otra fase. Lo que pasó en 2024 pues va sin duda alguna colocándose en un plano secundario, pero eso es lo que señalaba Jorge Rodríguez. Prioridad, lo primordial, repito, es la recuperación económica del país. Esto evidentemente que va a traer algunos debates y una profundización de la controversia, porque por ejemplo ayer ofrecí un documento y entregaba un comunicado a la Plataforma Unitaria Democrática donde insistía, donde remarcaba que es necesario ir organizando hacia el futuro de mediano plazo o tal vez o de corto plazo quizá un nuevo proceso electoral con nuevas autoridades, con la escogencia de integrantes, otros integrantes del Consejo Nacional Electoral que fueran independientes, que no tuvieran compromisos políticos, en fin. Pero allí contrastan las posiciones, lo que piensa uno de los dirigentes del gobierno, como es Jorge Rodríguez, y lo que piensa y establece la Plataforma Unitaria Democrática. Continuamos con más temas nacionales. Bueno, Consecomercio le ha solicitado al gobierno que defina claramente el cronograma para el ahorro energético, para el plan de ahorro de energía eléctrica que se plantea pues, para las próximas semanas. Seguramente hacia los meses de mayo y junio, pues va a continuar de acuerdo a la información que se viene manejando, pero no tienen precisiones. Decía Consecomercio en un comunicado que no solamente lo desea la ciudadanía, sino que el sector comercio desea saber cómo es ese cronograma para ellos poder planificar el tema de horarios, días para sumarse al plan de ahorro nacional. Todavía no se conocen detalles, pero como está esta situación climática, de acuerdo a la versión oficial, pues habrá limitaciones en el servicio de energía eléctrica. Entonces, por ello, este importante organismo de la empresa privada está solicitando definiciones. Bueno, ayer en declaraciones el señor Donald Trump ofrecía petróleo venezolano a China con condiciones especiales, invitaba a China a seguir comprando petróleo venezolano. China, después de todos los episodios ya ocurridos y suficientemente debatidos, pues había cerrado la posibilidad de seguir comprando petróleo a Venezuela. Sin embargo, con la situación del Medio Oriente y lo que está ocurriendo con Irán, que era uno de los vendedores de petróleo a China, entonces Trump aprovechó, colocó basa para decir, bueno, aquí está el petróleo venezolano, cómprenlo, vamos a ofrecerles condiciones especiales. Bueno, ya veremos. Nos vamos de nuevo al plano internacional. Tenemos que hubo amenazas de muerte, hay un revuelo en Colombia, amenazas de muerte hacia la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia. Se abre una investigación y seguramente se reforzará su seguridad, pero recibió por redes sociales amenazas de muerte, así que bueno. Retornó Artemis II, todavía sigue repercutiendo todo lo que fue esta misión histórica a la Luna. El hombre llegó más lejos que nunca al espacio sideral al dar la vuelta y conocer más del lado oscuro de la Luna. Los tripulantes han ofrecido declaraciones, ayer sostuvieron un encuentro con representantes de medios de comunicación e importantes sectores de la vida de los Estados Unidos. Hay alegría, hay pues regocijo por lo que ha ocurrido, pero Artemis llegó el día viernes a Mérida, en el Océano Pacífico, cerca, bueno, relativamente cerca de las costas de San Diego. Bueno, por otra parte, también ayer, y retornamos al tema nacional, algunas organizaciones no gubernamentales le están solicitando a la Fiscalía General de la República, al nuevo fiscal y a la nueva defensora del pueblo, audiencias y mesas de trabajo para definir por qué hubo la agresión contra representantes de los medios de comunicación social en la reciente marcha que hubo la semana pasada de la Coalición Sindical Nacional. Vamos con deportes. Bueno, del béisbol de Grandes Ligas, los venezolanos siguen destacando. Gran actuación, triplicó José Altuve en el día de ayer. Gran actuación en la semana que tuvo Ronald Acuña Jr. Y si nos vamos al fútbol, nos encontramos con que, bueno, las ligas
están ya en su fase final. El Madrid da por perdida ya, empató el día viernes con el Girona, 1-1, un partido realmente decepcionante. Saca luego Barcelona 9 puntos al triunfar 4-1 sobre el Español de Barcelona, y esto, bueno, le coloca en posición privilegiada y casi que irreversible para que, bueno, matemáticamente no está cerrado, pero es casi un hecho que Barcelona es el campeón. En Inglaterra patina el Arsenal, pierde el Arsenal, pero gana el Manchester City y se coloca 6 puntos. Les queda a ambos aproximadamente 6 jornadas nada más para cerrar la liga. Y en Italia, por ejemplo, pues el Scudetto, es decir, el campeonato profesional, pues parece ser que va a quedar en manos del Inter de Milán, que saca ventaja sobre el Napoli y triunfa ayer 4-3 sobre el Como 1907. No se me puede olvidar el tema del Abierto de Montecarlo en tenis, donde Sinner, Jannik Sinner, el italiano, triunfa sobre Carlos Alcaraz, el español, que pierde, pues, digamos, el primer lugar en la lista de los grandes jugadores de tenis de esta temporada. Bueno, quiero sencillamente ahora recordarles que tienen ustedes para ese contacto a diario, para que nos envíen sus mensajes, para que planteen sus inquietudes, para que pues presenten sus quejas y canalicen sus denuncias sobre servicios públicos. Bueno, la red social Instagram, _noticiero Televen. Vamos con los titulares. Prensa nacional, regional, internacional, informe del tiempo, un resumen de lo que ustedes nos envían, bueno, y mucho más en esta primera emisión. Gaudio Ricardo con ustedes, buenos días. Buen día, caballeros, buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este lunes 13 de abril de 2026. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias, en este inicio de semana. Siempre agradecemos infinitamente su fiel sintonía. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Muy bien, amanecimos combinaditos, ¿vale? Vino tinto. Sí, señor. Aquí estamos para llevarles a ustedes todas esas informaciones que ocurren dentro o fuera de nuestro país a nivel nacional, también por supuesto las que ocurren en el interior de nuestra nación. Estamos muy contentos de comenzar con ustedes esta semana y por supuesto por acompañarlos en estas primeras horas de la mañana. Vamos a saludar a quienes están en sintonía de esta primera emisión a través de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen, a través de nuestra cuenta en TikTok. También tenemos allí esa ventanita informativa, _noticiero Televen. Tenemos Televen TV en YouTube, la señal abierta, nuestro canal en WhatsApp, ¿qué más? Y bueno, tenemos infinitas vías de comunicación, plataformas digitales para que usted esté allí en contacto directo, y como Televen está en todo, el noticiero Televen, pues también los invitamos a seguirnos, ya lo decía Salmerón, en nuestro nuevo canal de WhatsApp, que se une a nuestras otras redes, Instagram, X y TikTok. Es muy fácil seguirnos, ¿verdad, Claro Salmerón? que sí, miren, usted solamente se tiene que meter en nuestra cuenta de Instagram, ahí busca el enlace a nuestras historias destacadas y ese enlace lo redirecciona a nuestro canal en WhatsApp, allí nos sigue y bueno, tiene todas las informaciones necesarias para que usted se mantenga siempre al día con lo que sucede en nuestro país. También está la app Televen Stream, que la pueden descargar de manera gratuita en su dispositivo móvil y estar allí en comunicación directa con la programación de Televen mientras realiza sus actividades cotidianas, va al supermercado, bueno, está pendiente en la casa de arreglar las cositas para que los niños vayan al colegio. Usted está allí en sintonía de Televen. Y le voy a dar un dato, ahora que viene el Mundial, es importante que la tenga porque lo Claro. puede disfrutar de todos los juegos en el momento que así lo desee. Es así no esté en casita, pues esté No. por allí por la calle, allí en su dispositivo móvil, viendo el Mundial, por supuesto, por las pantallas de Televen. Bueno, no nos toca sino pedirle al señor director que por favor este lunes ruede coletilla. Nos vamos a la mesa de Pase transmisión. usted. Muchas gracias. Vamos a iniciar revisión de informaciones que están en nuestra cuenta de Instagram, _noticiero Televen. Comenzamos. Trinidad y Tobago enviará delegación a Caracas. Acá se señala que la misión oficial llegará a nuestro país para tratar el tema de los recursos compartidos de hidrocarburos. Sobre la mesa estarán dos proyectos claves como el campo Dragón en aguas venezolanas y cercano a la infraestructura de la isla y el yacimiento fronterizo Lorán Manatí,
considerados vitales para la seguridad energética y la producción de gas natural licuado de Trinidad y Tobago. Venezuela estrecha relaciones con Reino Unido. La información la dio a conocer el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco. Él sostuvo una visita, el diplomático venezolano en esta visita a la nación insular, sostuvo reuniones con Harriet Thompson, directora para las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones, así como con Peter Costello, presidente de Upstream y miembro del Comité Ejecutivo de Global del Shell, figura clave en los proyectos de la industria de los hidrocarburos en Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que su país tomará el control del estrecho de Hormuz con efecto inmediato, luego de que las negociaciones con Irán no tuviesen un desenlace positivo. No debatiré con él. Con estas palabras, el sumo pontífice respondió a Donald Trump. El Papa León XIV pues respondió a las recientes declaraciones de Trump, asegurando que no tiene intenciones de entablar una confrontación directa con el mandatario estadounidense. No quiero entrar en un debate con él, afirmó el sumo pontífice, quien subrayó que su misión principal seguirá siendo hablar en voz alta contra la guerra. Asimismo, el Santo Padre hizo un llamado a la reflexión sobre el uso de la fe en la política. Bueno, polémica, pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difunde imagen con simbología religiosa. En la ilustración compartida a través de sus canales oficiales, el político republicano es retratado en una escena con simbología religiosa, apareciendo con una túnica y realizando lo que al parece ser un acto de sanación. Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de violar tregua de Pascua. Kiev ha denunciado casi 2.300 rupturas del alto al fuego por parte de los rusos, mientras que Moscú ha acusado a los ucranianos de cometer casi 2.000 violaciones. Esto a propósito, o estas declaraciones surgen a propósito de esta primera jornada de tregua pascual acordada por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el mandatario ruso Vladimir Putin. Ambos pues se acusan mutuamente de violar esta tregua. Bueno, y luego de un viaje de 10 días en una misión histórica alrededor de la Luna, los 4 astronautas de la misión Artemis II reingresaron a la Tierra el pasado viernes. Esto luego de una delicada operación en la que reingresaron a la atmósfera a casi 35 veces más la velocidad del sonido. A las 8:07 de la noche, hora de los Estados Unidos, la cápsula Orión realizó su amerizaje en el Océano Pacífico frente a las costas de San Diego, tal como estaba programado por la NASA. Hablemos de deportes. Venezuela, a un paso de disputar el Mundial Sub-17, la selección nacional culminó en la 4ª posición del Grupo B del Sudamericano Sub-17 y se clasificó a la fase final de la competición. La Vinotinto enfrentará a la selección que ocupe la 3ª posición en el Grupo A y en caso de conseguir una victoria disputará la Copa del Mundo 2026 que se va a llevar a cabo en Qatar. Bueno amigos, esta y otras informaciones están en nuestra cuenta en Instagram. Los invitamos a seguirnos en ella, _noticiero Televen. Nos vamos ahora directamente a la portada del diario 2001 para ver qué es o cuál es la noticia principal para el día de hoy. Tiene que ver con la situación de lluvias en la ciudad de Caracas. Bueno, hay un plan que se está desplegando acá en la capital. El aguacero y los fuertes vientos del fin de semana activaron el operativo especial en la populosa parroquia Macarao, en Chacao. El temporal también hizo de las suyas. Hay otros temas que están presentes en esta portada del diario 2001. Reactivan vuelos internacionales con la isla de Margarita. Hasta hoy extienden presidenciales en Perú, esto por problemas técnicos, información en materia internacional. Y atención con esta, porque la UCB inicia su feria para nuevos ingresos. Bien, vamos ahora a compartir con ustedes portada digital del diario El Universal para este día. Ellos tienen una gran fotografía con el tema internacional. Destaca el siguiente titular: Estados Unidos, 2 puntos. Bloqueo naval a Irán empieza hoy. El pie de gráfica reseña que el mando central de Estados Unidos anunció que sus fuerzas a implementar un bloqueo a todo el tráfico marítimo que entre y salga de los puertos iraníes el 13 de abril, es decir, hoy. Además se reseña que esto en conformidad con la proclamación del presidente Donald Trump. Reza un comunicado que emitieron: el bloqueo se aplicará a los buques de todas las naciones que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes. También se lee en esta portada: Jorge Rodríguez, 2 puntos, no hay plazos de Estados Unidos para aliviar sanciones. El presidente de la Asamblea Nacional desmintió que el gobierno de Estados Unidos dicte la agenda legislativa o política de Venezuela.
También tenemos en esta portada, Donald Trump sugiere a China adquirir crudo de Venezuela. El sumario: nos está yendo muy bien con Venezuela, dijo el presidente de Estados Unidos. Más abajo concluye el alto al fuego de Pascua anunciado por Vladimir Putin, esto en el tema internacional. También tenemos en esta portada, gobierno venezolano expresa condolencias por la estampida en Haití. La presidenta encargada Delcy Rodríguez expresó su profundo pesar ante la tragedia ocurrida en la histórica ciudadela La Ferrière, en la República de Haití, donde una estampida dejó un elevado número de víctimas fatales y heridos. Vamos a revisar información en materia deportiva. Tenemos una nota que extraemos del portal del diario Líder. Wilson Contreras. Bueno, ¿qué pasa? El señor Wilson Contreras está teniendo un gran inicio de temporada con los Medias Rojas de Boston, que parecen haberse enrachado. Y lo demostró este fin de semana, pues el domingo volvió a ser protagonista en la victoria. El criollo volvió a castigar el picheo de los Cardenales de San Luis, a los que le ganaron la serie de fin de semana al irse 5-4 con su tercer jonrón de la temporada. 3 impulsadas y una anotada en la victoria por 9-3. Bueno, y antes de la pausa los vamos a dejar con un video viral de nuestra cuenta en TikTok, el _noticiero Televen. Un audiovisual grabado en Países Bajos causó sensación. Las imágenes muestran un desfile celebrado en Ámsterdam, en la que una serie de gansos, pues allí los ven, desfilan perfectamente alineados junto a una persona. El desfile, conocido como Gans Fanfare, es una tradición que se remonta a tiempos remotos en la región originada del pastoreo de gansos. Esta festividad destaca el protagonismo de estos tiernos animales, quienes con su comportamiento sincronizado, y esto es casi que una ceremonia, se robaron el show de este y de los años anteriores y seguramente de los que vienen. Mira, ahí van, uno detrás de otro. Se ve que ensayaron. Tomaron distancia además con Lalita, así. Totalmente. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero que vamos a tener a la vuelta. Samuel. Bueno, en la próxima parte venimos para revisar los titulares de la prensa regional. Una vacuna universal contra la gripe muestra avances prometedores con el potencial de proteger frente a múltiples variantes del virus sin necesidad de inmunización anual. La investigación es liderada por científicos internacionales en el campo de la salud en colaboración con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Los especialistas explican que el método consiste en diseñar una vacuna dirigida a las partes más estables del virus de la influenza en lugar de enfocarse en cepas que cambian cada temporada. Este enfoque permite estimular una respuesta inmunológica más amplia y duradera, capaz de reconocer distintas variantes del virus. Los resultados preliminares muestran una respuesta inmune robusta en ensayos iniciales, lo que representa un avance importante en la prevención de la gripe. Adalys Freites, Televen. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en Anzoátegui con la portada digital del diario Antorcha. Ellos tienen una fotografía con el tema sucesos. El titular es el siguiente: 2 jóvenes heridos tras colisión y volcamiento en la avenida Peñalver. Reseña al pie de gráfica que un conductor de 24 años y su acompañante de 23 resultaron lesionados luego que su camioneta volcó e impactó contra un poste tras colisionar con un vehículo que se dio a la fuga. También en esta portada hallan sin vida enfermera reportada como desaparecida en el estado Guárico. La víctima fue identificada como Stephanie Tovar y su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa entre la carretera Dos Caminos San José de Tiznado en el municipio Ortiz de la entidad. En otro titular que reseña Antorcha, rotativo de Oriente, más de 8.300 personas han recibido libertad plena por amnistía en Venezuela. Vamos al estado La Guaira con la portada de La Verdad. Este periódico tiene dentro de sus informaciones una que vamos a destacar de inmediato: 17 salidas diarias desde el terminal internacional con la incorporación de nuevas frecuencias de Avianca
Wingo y el regreso de TAP se está dinamizando el movimiento de pasajeros. También leemos en la portada: bombonas deterioradas, son bombas de tiempo que deben ser desactivadas. Se señala también acá, piden el libre acceso por las aceras en Quebrada Seca, y el 19 de abril inicia la peregrinación por el cese de sanciones contra Venezuela. Bueno, rapidito, es momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Yo sé que usted tiene la hora, Salmerón, ¿la comparte? La tenemos para usted, para todos nuestros televidentes. Son las 6:34 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram. Vamos para recargar un poquito de café. ¿De café? Venga. ¿Usted tiene allí? Sí, Bueno, sí. lo compartimos, ya venimos. Meta, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, presentó Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial diseñado para integrar su tecnología en el ecosistema de aplicaciones y redes sociales de la empresa. El modelo ya impulsa el asistente Meta AI en su versión web y aplicación móvil y llegará a WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger en las próximas semanas. El sistema es multimodal y, según la empresa, puede planificar un viaje, hacer que un agente de IA redacte el itinerario, mientras otros agentes de IA comparan destinos o buscan actividades infantiles en paralelo. Meta destaca que lo que diferencia esta IA de otras es su conexión con las redes sociales de la empresa, por lo que podrá ofrecer recomendaciones de compra basadas en creadores de contenido y mostrar publicaciones locales cuando el usuario pregunte por lugares específicos. Sin duda, será una herramienta muy útil para potenciar el contenido de redes sociales. Ricardo Raad, Televen. Vamos a comenzar la revisión de informaciones internacionales revisando la situación en Perú con el tema electoral, y para eso tenemos una nota de Infobaes. Resultados: elecciones Perú 2026, Keiko Fujimori y López Aliaga lideran en medio de incertidumbre por reapertura de mesas este lunes. Concluida la jornada electoral, las mesas de votación cerraron y los miembros de mesa iniciaron el escrutinio y conteo de votos en todo el país. Los resultados serán procesados en tiempo real por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El proceso electoral enfrentó retrasos debido a la demora en la distribución de material electoral. Veamos ahora qué trae la portada digital del Heraldo de Colombia. Ellos reseñan un terrible suceso, dice: tercera masacre del año en La Guajira, 5 muertos. Parte del sumario de la nota reseña que hombres armados a bordo de una camioneta llegaron hasta un establecimiento en el barrio Villamerey de Maicao y abrieron fuego contra un grupo de personas que departían el lugar. 4 cadáveres quedaron tendidos en el sitio, donde hallaron cartuchos de fusil. La quinta víctima murió en un centro asistencial. Esta sería la masacre 37 en el país y la octava en el Caribe en este 2026, según registros de organismos de seguridad. Vamos a revisar la portada del diario El País. Circula en España. Titular principal: la oposición arrasa en Hungría y pone fin a la era del ultra Orbán. Magyar obtiene una victoria abrumadora que le permitirá desmontar el sistema liberal construido en los últimos 16 años. La Comisión Europea celebra la derrota del líder populista. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvia. Se esperan precipitaciones de intensidad variable en Amazonas, Apure, Los Andes y Zulia. Veamos este pronóstico en detalle. Caracas estará parcialmente nublada. La temperatura mínima será de 17 grados centígrados y la máxima de 28. ¿Qué hay de Valencia? Parcialmente nublada. Temperatura mínima 20 grados centígrados y la máxima 36. Nos vamos a Maracaibo, occidente del país. Precipitaciones con descargas eléctricas. Temperatura mínima 24 grados centígrados y la máxima 37. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram.
Y comenzamos saludando a Zenaida, ella está en Barquisimeto, a Lucía en Carabobo, Jaiber está en Valencia, Pedro en Barinas, Niurka en San Félix, en el estado Bolívar, también Morela del Carmen nos escribe, acá en la ciudad de Caracas, Consuelo Nelly Damaris y Reyes Mendoza también están en sintonía de esta primera emisión. Nos vamos a ir rápidamente a la cajita interactiva para ver qué mensajes tenemos la mañana de hoy y compartirlos así con todos ustedes. Ya lo tienen allí ustedes en pantalla. Buenos días, saludos desde Aragua, Palo Negro, y dice acá que el calor está fuerte y los cortes de luz también. Envían saludos de buenos días, están clamando por agua en Punta de Piedra, municipio Tobures. Envían también pues sus respectivos saludos y feliz inicio de semana para el team favorito de la televisión. Saludos desde el estado Táchira. Bueno, saludos a todos nuestros televidentes que día a día comparten esta primera emisión con nosotros. Claro que sí, agradecemos esos mensajes que hacen llegar a diario a nuestras redes sociales y por supuesto esperamos que estas denuncias tengan pronta respuesta de las autoridades. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Variedad informativa. Bueno, hay notas que se vinculan a la situación del sector agrícola venezolano, se solicitan reformas para el sector inmobiliario, para potenciarlo, también información sobre nueva tarifa para el peaje de Tazón. Bueno, ya vamos a entrar en los detalles. Comencemos con lo del sector agrícola. Venezuela posee la infraestructura para ser una potencia agrícola, con más de 1.100.000 hectáreas dotadas de sistemas de riego. Pero sin embargo, el mapa operativo cuenta una historia de abandono. Hoy les hemos preparado un reporte sobre la realidad de estas infraestructuras en el país. Bueno, desde el sector inmobiliario piden revisar el ordenamiento jurídico que los rige. Hablábamos de Tazón. Bueno, los conductores deben pagar en el peaje de Tazón pues nuevas tarifas tras el tercer aumento que ocurre en los últimos 4 meses. Notas internacionales, el presidente de los Estados Unidos destina más de $250 millones para pagar a policías que arresten a migrantes. Esto ha generado un revuelo. Bueno, por la discrecionalidad y la actuación de los mismos. En el espacio de la entrevista conversaremos con Reinaldo Gabaldón, presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, SOQUIN. Y el cierre siempre lo tenemos con lo actual, la temporada 13 de American Horror Story. Continúa confirmando el regreso de sus personajes más icónicos. Bueno, una pausa que será muy breve para tener al regreso las informaciones y sus detalles con Gaudí y Adrián. Buenos días, Adrián. Inicio de semana. Buenos días, Carlos. Sí, comenzamos la semana. Un gusto saludarte. Buenos días, Gaudí, Ricardo. Como siempre, un gusto compartir esta jornada informativa con ustedes y, por supuesto, con ustedes, señores televidentes. Muy buenos días. Hoy es 13 de abril y el 13 de abril de 1831 el Congreso de Valencia nombra al general José Antonio Páez primer presidente constitucional de la República de Venezuela tras la separación de la Gran Colombia. Y con esto hacemos una nueva pausa para publicidad como es costumbre. Al menos 30 personas perdieron la vida por una estampida en Haití. Volvemos con esto y más en minutos. Bien, continuamos con las informaciones. La parroquia Macarao en Caracas fue escenario de calles inundadas y vías colapsadas por las fuertes lluvias de este fin de semana. Muchos vecinos quedaron atrapados en sus casas ante la fuerte corriente de agua y lodo en varias de las avenidas del sector. Vanessa Urbano nos tiene el reporte. Las intensas precipitaciones del sábado en la tarde tomó por sorpresa a los habitantes de las adjuntas y Macarao, quienes indicaron que el aguacero de más de 2 horas dejó sin luz a la comunidad, servicio que fue restablecido a las 9 de la noche. El lodo y los escombros rápidamente se adueñaron de la zona, al punto que impidió que habitantes de la avenida El Parcelamiento La Fe salieran de sus viviendas. Los techos se volaron, el viento era muy fuerte, llovía granizo, esto se congestionó de pantano, de tierra. Esto es un embudo, el agua aquí se almacena
y trae mucho lo que es lodo. Ayer se acercaron una persona, nada más fue a visualizar ¿Qué personas? la alcaldía. Ellos pasaron, visualizaron, tomaron fotos, pero no se han acercado. Aquí sí no somos nosotros mismos que recogemos, el agua se nos metió en el negocio y fuimos muy afectados. Y es que no solo es el lodo lo que baja por estas calles, la cantidad de basura y carros chatarras terminan por colapsar las pocas alcantarillas que hay en el sector. Los afectados expresaron que ellos deben limpiarlas para que el problema no sea mayor. Y otra de las zonas que se vio afectada ayer en Macarao es justamente esta, la carretera vieja. Ellos nos indicaron, vecinos nos indicaron que esta situación ocurre con frecuencia cada vez que llueve. Solo vehículos pesados pueden transitar por esta zona. Vehículos pequeños se ven afectados y muchos de ellos buscan otras vías alternas para llegar a sus hogares. Definitivamente quedamos incomunicados, o sea, para salir o entrar acá es complicado. Anoche, por ejemplo, fue difícil. Incluso pensé en llamar a amigos porque el carro se quedó pegado justamente ahí, pero bueno, al final logré pasar. Afecta la moto, por aparte de lo de se pichan los cauchos, parte de que uno no puede salir de su vivienda a ir a trabajar, esperar que limpien o que baje el nivel del agua. Para poder pasar. Para poder pasar al pueblo, a Macarao. Los lugareños solicitan a las autoridades y a la alcaldía acercarse hasta el lugar para el mantenimiento preventivo de las alcantarillas ante la temporada de lluvia en el país. También el llamado es a la comunidad a tener conciencia con relación a la basura y escombros. Vanessa Urbano, Televen. Consecomercio pidió al gobierno detallar el plan de ahorro energético aplicado en el país para enfrentar la alta demanda del sistema eléctrico venezolano. El gremio advirtió que aunque el sector es consciente de la importancia de la medida, necesita conocer el cronograma, bloques y horarios de racionamiento para planificar sus operaciones. Esto a fin de garantizar la continuidad de los bienes y servicios que demanda la población. Señalan que la falta de información limita la actividad productiva y afecta la recuperación económica, especialmente en el interior del país, donde persisten las fallas en los servicios públicos. Asimismo, destacan la necesidad del trabajo conjunto entre el sector público y privado para una pronta recuperación y modernización del sistema eléctrico. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que la recuperación económica es la prioridad del país y la base para lograr estabilidad política. En una entrevista con un diario español, Rodríguez señaló que el gobierno impulsa reformas a leyes clave como hidrocarburos y minería para atraer inversión extranjera, especialmente de Europa y Estados Unidos. Aseguró que el Parlamento trabaja en un nuevo marco jurídico que garantice seguridad a inversionistas en un intento por dinamizar la economía nacional y recuperar la confianza nacional. También internacional, indicó que no existen condiciones de Washington para levantar sanciones sino espacios de diálogo y destacó un enfoque pragmático en las relaciones bilaterales. Afirmó que no hay aún un cronograma definido para elecciones, ya que éstas dependerán de acuerdos políticos. Trinidad y Tobago enviará una delegación a Venezuela para impulsar negociaciones en materia energética. La delegación incluirá al ministro de Energía, Rodal Monell, quien liderará las conversaciones técnicas sobre proyectos de gas natural fundamentales para la seguridad energética de la isla. Con este movimiento, Trinidad y Tobago apuesta por una diplomacia que prioriza la integración energética regional y asegura el suministro para su industria de hidrocarburos en un contexto de alta demanda internacional. Venezuela y Reino Unido abordaron la agenda de fortalecimiento de relaciones entre ambas naciones, así lo indicó el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco. En una visita oficial, el diplomático venezolano sostuvo reuniones con Harriet Thompson, directora para las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones, y con Peter Costello, presidente de Upstream y miembro del Comité Ejecutivo de Shell, o Comité Ejecutivo Global de Shell, figura clave en los proyectos de la industria de hidrocarburos en Venezuela. Representantes estatales y civiles del sector agrícola y ganadero venezolano firmaron un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud para lograr la certificación de Venezuela como un país libre de fiebre aftosa. Este es un requisito importante para la seguridad alimentaria del país y su participación en el mercado de la exportación. Para que Venezuela, en esta etapa, ya después de 13 años sin incidencia de fiebre aftosa en el territorio nacional,
pueda entonces transitar en una última fase de hacer los estudios técnicos, científicos y demostrar ante los organismos internacionales competentes, en este caso la Organización Mundial de Sanidad Animal, que estamos libres de fiebre aftosa. El presidente de la Fundación Venezolana de los Servicios de Sanidad Animal, José Labrador, exhortó al Estado y a la población de productores a contribuir con los planes de la ruta acordada. Compromiso que debemos asumir los productores de este país a vacunar masivamente, a certificar masivamente y a contribuir con los planes de movilización, de fiscalización y todo que tenga que ver con el control de las acciones a seguir para lograr esta certificación. El llamado a todos los venezolanos. Esto es un objetivo de Estado. Luego de estas declaraciones, la delegación oficial acudió al Ministerio de Agricultura y Tierras, donde suscribieron formalmente lo que denominaron como el Plan Operativo de la Vacunación de la Fiebre Aftosa. Tras el regreso a la Tierra de los 4 astronautas de Artemis II, la NASA calificó como perfecta la misión. Durante el reingreso, la fase más crítica, una de las fases más críticas, la nave alcanzó velocidades superiores a los 38.000 kilómetros por hora y temperaturas externas de casi 3.000 grados centígrados. El amerizaje ocurrió frente a la costa de San Diego, en California, donde la cápsula de Orión descendió de forma controlada en el Océano Pacífico, cumpliendo con lo previsto. Esta misión permitió recolectar datos clave y marcó el viaje tripulado más lejano desde el programa Apolo de 1972. Además, confirmó el funcionamiento del escudo térmico y los sistemas de la nave. El éxito de esta misión representa un punto de inflexión para la NASA, que proyecta nuevas misiones para 2027 y el regreso de astronautas a la superficie lunar en 2028 como paso previo a futuras expediciones a Marte. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, el abandono marca el sistema de riego del lago venezolano o del agro venezolano. Hoy revelamos el estado actual de esta infraestructura en un informe especial. Ya venimos. Venezuela cuenta con un potencial de riego de aproximadamente 1.100.000 hectáreas desarrolladas en infraestructura de canales y sistemas, pero la realidad operativa es distinta. Se estima que solo entre el 15 y el 20% de esta infraestructura es plenamente funcional. El resto presenta sedimentación, robo de compuertas, fallas en las estaciones de bombeo y en casos más recientes se han convertido en piscinas. Saludamos nuevamente a nuestro compañero Ricardo Salmerón, que nos tiene un reporte especial. Buenos días nuevamente, Ricardo. Buenos días, Adrián, nuevamente para ti, también para Gaudí y por supuesto para mis amigos televidentes. Hoy vamos a poner bajo la lupa a los canales de riego en nuestro país, y es que en diversas zonas agrícolas se ha observado cómo estos sistemas diseñados estrictamente para el mantenimiento de cultivos están siendo utilizados como piscinas públicas. Fíjense, su estructura de concreto está diseñada para el flujo de agua por gravedad, no para el baño recreativo. El uso indebido de esta infraestructura afecta directamente la producción agrícola local. La presencia de personas en estos canales puede alterar el flujo controlado de los caudales, obstruir las compuertas con desechos sólidos y comprometer el cronograma de riego de los productores. Ahora vamos a entrar en detalle, y es que en el estado portuguesa el sistema de riego Las Majaguas fue diseñado para ser el motor productivo de la entidad y ser el segundo más grande del país. Sin embargo, un tramo de este canal fue convertido en una piscina para el asueto de Semana Santa. Esto mientras los gremios agrícolas denuncian el colapso de la infraestructura hidráulica y la falta de mantenimiento que pone en jaque miles de hectáreas de caña de azúcar y también de arroz.
Pero este no es el único caso, amigos televidentes. En Cojedes, la alcaldía del municipio San Carlos también habilitó el tramo del canal de riego del sector Las Tinajitas como balneario público. Esto ocurrió también en Semana Santa. Diseñado entre 1978 y 1983, este sistema fue creado exclusivamente para la ingeniería hidráulica, con el fin de irrigar más de 24.000 hectáreas de cultivo. El Poder Municipal defiende la medida como una opción de altura para quienes no pueden trasladarse a las costas. Hay que acotar que habían solicitado al Ministerio de Ecosocialismo pruebas para habilitar el balneario, pero el informe final resultó ser desfavorable para la municipalidad. Desde el punto de vista de la seguridad física, estos sistemas hidráulicos no poseen las condiciones para el uso recreativo. Los expertos advierten que la calidad del agua es un factor crítico, ya que suele contener sedimentos, bacterias o residuos de agroquímicos utilizados en la siembra, lo que puede provocar enfermedades dermatológicas, gastrointestinales o infecciones. La situación de los sistemas de riego del estado de Cojedes es, si se quiere, lamentable. El principal canal de riego, que es el del sistema de riego del río Tirgua, que pasa por San Carlos, se extiende hasta el sector Mataldón del municipio de Rómulo Gallegos, de unos 20 kilómetros de largo. Apenas sirve a unas 200 hectáreas del sistema agropecuario de Cojedes, ¿sí? El resto está totalmente inoperativo. Pero, ¿cómo operan actualmente los canales de riego en Venezuela? Vamos a hacer contacto con nuestros corresponsales en Zulia, Guárico y Cojedes, estados de importante vocación agrícola, para conocer en detalle el funcionamiento de estos sistemas. En el estado Guárico se encuentra el sistema de riego más grande de Venezuela, en el embalse de Calabozo o represa Generoso Campilongo. Un espejo de agua de 230 kilómetros. Un caudal que se reúne para poder surtir aguas abajo a más de 40.000 hectáreas sembradas de arroz. Esto al sur de la entidad. También se encuentra activo el sistema de riego Río Guárico, donde recientemente 2.000 hectáreas de arroz se sembraron. Esto no se generaba tiempo atrás y recientemente una inversión permitió poder regar este cultivo. En el embalse Guanapito, al nororiente de esta entidad, también está un reservorio de agua. Sin embargo, no está operativo en su totalidad. Actualmente abastece a algunas unidades de producción aledañas al mismo. Saludos amigos, acá en el Zulia nuestros sistemas de riego agrícolas están como en el resto del país, operando al 20% de su capacidad instalada aproximadamente. El diluvio Palmar, por ejemplo, fue una obra que se instaló en su momento cuando Hugo Chávez estaba en la presidencia en el año 2010. La idea era crear un sistema de riego de primer mundo con tecnología de punta. El proyecto no se culminó y sobrevive lo poco que hay en pie. Los ríos del sur del lago y la falta de mantenimiento en los muros de contención y el poco dragado ha inundado unidades de producción que están en plena operatividad. Esto también afecta la generación de alimentos. Hoy día hay zonas bajo aguas desde hace ya algunos años. Para recuperar los sistemas de riego debe hacerse por etapas. Primero, la evaluación, saber qué se tiene y qué debe recuperarse. Luego, idear un plan de evaluación para crecer paulatinamente en la siembra, zonificar los cultivos y optimizar el riego como elemento final de recuperar al menos el 50% del sistema de riego instalado en Venezuela y en el Zulia. Podríamos no solo abastecernos, sino entrar al mercado internacional con las exportaciones. Sí, en el estado de Cojedes se cuentan con 5 sistemas de riego para la producción agrícola. Sin embargo, de estos 5 sistemas, solo uno está en funcionamiento, el que es conocido como el Canal de Riego San Carlos, que se alimenta del río Tirgua y que beneficia a 200 hectáreas de tierras productivas del municipio Rómulo Gallegos. Es por ello que los productores hacen un llamado a que se habiliten estos canales de riego para así tener unas cosechas de calidad. Gracias, María. Pero ahora te pregunto, en Portuguesa se encuentra uno de los sistemas de riego más grandes del país, que además limita con el estado Cojedes. ¿Beneficia esto de alguna manera a los productores de esta región? El estado portugués es conocido como uno de los principales productores agrícolas del país. Ellos cuentan con el sistema de riego Las Majaguas, que es el segundo más grande de Venezuela y que, a pesar de que se alimenta de las aguas de los ríos Sanare y Cojedes, no beneficia a los productores cojedeños. Sin embargo, productores agrícolas del estado portugués han denunciado que este sistema de riego ha venido en decadencia en los últimos años, lo que ha venido afectando producciones de arroz
caña de azúcar, entre otros. Esta es la información que traemos para todos ustedes a esta hora y con ella retornamos el pase al estudio en Caracas. Adelante. Gracias, María. Pero para entender mejor este tema, empecemos por lo básico, y es que a estas alturas usted seguro se estará preguntando por qué son importantes los canales de riego. Bueno, estos canales son fundamentales en la agricultura, especialmente en regiones donde las precipitaciones son pocas o irregulares. Y es que el canal por donde corre el agua permite a los agricultores controlar cuándo y cuánta agua reciben sus siembras, lo que es vital para mantener la salud y el rendimiento de los suelos. Se estima que en nuestro país existen entre 2 y 3 millones de hectáreas con vocación de riego o suelos clase 1 y 2, con cercanía a fuentes hídricas. Si restamos las 1.100.000 hectáreas que ya tienen algún tipo de infraestructura, es decir, canales construidos, el país tiene 1.900.000 hectáreas por desarrollar desde cero en términos de ingeniería hidráulica. Un contexto más amplio, gremios agrícolas e inversionistas reportan que hay hasta 24 millones de hectáreas con potencial agrícola general que están actualmente inactivas o esperando inversión tecnológica. Y precisamente para los especialistas, la inversión en una hectárea de riego supera los $2.500. Puedo decir que en promedio a los costos de hoy, una hectárea de riego está alrededor de los $3.000. Una hectárea de riego, $3.000. Tenemos 200.000, 236.000. Otro de los factores que influyen en esta problemática es el cambio climático. Uno de los problemas que ha afectado el sistema de riego evidentemente es el cambio climático. No todas las temporadas de invierno la represa se llena. Sería importante retomar algunos estudios que existían hace muchos años, donde se hablaba de la posibilidad de hacer una derivación del río Orituco hasta el río Guárico, de tal manera de proporcionarle más agua a la represa y así garantizar tener la mayor cantidad de hectáreas sembradas durante todos los años. Ahora, ¿qué proponen los expertos para recuperar el sistema de riego? Escuchemos. Evaluación de los sistemas de riego existentes. Y siendo un poco, digamos, con actitud positiva, de ir por lo menos recuperando de 10 en 10%. Pues recuérdate que estamos hablando de más de 200.000 hectáreas, el 10% son 20.000 hectáreas de riego, eso es bastante, es bastante. Un 10% que se vaya recuperando paulatinamente cada 2 o 3 años, mira, eso sería fabuloso. Pero la primera fase tiene que ser evaluación. En el caso de Cojedes hay esa ingente necesidad de que se pongan a funcionar los sistemas de riego existentes para estimular la producción agrícola y hacerla viable, porque sin riego no hay producción agropecuaria. Vamos a revisar ahora la opinión de los productores. Es importante que el mantenimiento de la infraestructura no se descuide, que constantemente se le esté dando mantenimiento al sistema de compuertas, a las guayas, a los cilindros hidráulicos y de igual manera el mantenimiento a la gabarra y a toda la infraestructura que se requiere para abastecer de agua Calabozo. Por otro lado, el mantenimiento, por supuesto, de las instalaciones de todos los canales y sistemas que abarcan más de 200 kilómetros de canales para poder suplir de agua a 35 o 40.000 hectáreas aproximadamente dentro del sistema y un diferencial importante en la poligonal de riego. Vale la pena también revisar cómo Venezuela se posiciona frente a Colombia en cuanto a canales de riego. Preste atención. Nuestro vecino neogranadino ha dado pasos importantes en la integración de tecnología. Mientras en Venezuela el desafío es recuperar la operatividad de los grandes canales, en Colombia la inversión se ha centrado en sistemas de riego por goteo y microaspersión, es decir, mayor eficiencia en el uso del recurso hídrico. En Colombia, los distritos de riego suelen ser gestionados por asociaciones de usuarios con mayor autonomía. Colombia aprovecha mejor el agua por hectárea debido a la tecnificación, mientras que en Venezuela el desperdicio en canales de tierra llega a ser de hasta 40%.
Los canales de riego son una infraestructura vital para la agricultura a gran escala, permitiendo una gestión eficiente del recurso más preciado en la agricultura. Hablamos del agua. A medida que el cambio climático y la presión sobre los recursos hídricos continúan aumentando, la modernización y el mantenimiento adecuado de estos canales serán fundamentales para asegurar la sostenibilidad de la producción agrícola. El correcto funcionamiento de estos canales también depende de una gestión adecuada y de la colaboración entre agricultores, ingenieros y autoridades gubernamentales. Bueno, hasta acá el presente reporte. Volvemos al set principal con Adrián y Gaudí. Desde el sector inmobiliario se mantienen a la expectativa ante la solicitud del Poder Ejecutivo al Legislativo para revisar el ordenamiento jurídico que los rige. Piden priorizar el respeto a la propiedad privada. Hay ciertas leyes que tienen muchas trabas. Por ejemplo, la ley de arrendamiento inmobiliario parece que sopesa más una de las dos partes. Los integrantes del sector señalan que para dinamizar el mercado se debe respetar el derecho de los propietarios. Vemos con buenos ojos que se discuta o se verifique o se pueda reformar en la Asamblea Nacional esa ley que regulariza o ley para la regularización y control de arrendamiento de viviendas en Venezuela y blindar mucho más el tema de la propiedad privada. Apuntan a que la ausencia de seguridad jurídica para una de las partes se traduce en perjuicio de los jóvenes que buscan, por ejemplo, alquilar, debido a que no cuentan con los recursos para comprar. En otros países como en Colombia, tú puedes alquilar o arrendar un apartamento pagando solamente un mes de alquiler o 2 meses de alquiler. En Venezuela, a muchos se ven con la opción, con propietarios, de pedir 6 o hasta el año por adelantado para sentir un poco de seguridad en cuanto a esto. Piden condiciones igualitarias entre las partes. Yo decía que mi sueño dorado era tener un inmueble para tener una renta cuando tuviera cierta edad, entonces eso se convertía en una especie de pensión. Entonces si yo meto a alguien que mañana llegue y dice no pago y se queda todavía en el inmueble. También solicitan un ente que los regule, incluso una carrera de pregrado. Regularizar la actividad inmobiliaria en Venezuela, que se cumplan todos los parámetros para que los profesionales inmobiliarios sean respetados en Venezuela en cuanto a su ejercicio y quizás evitar un poco el tema dibujo libre en el ejercicio de la actividad inmobiliaria. A pesar de la crisis económica, registran un repunte en la venta de inmuebles. Y desde el sector secundario resurgen la venta de inmuebles y va repuntando un poco los precios del metro cuadrado. Recuerdan que urgen financiamientos para que crezca el sector. Si tú mismo vas a buscar un financiamiento hipotecario, es difícil o es una razón económica fundamental para que realmente se pueda activar el mercado inmobiliario. Desde el inicio de 2026 hasta el 31 de marzo, el 30.5% de las transacciones fueron para alquileres y 69.5% de ventas en el área residencial y comercial. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Desde 180 bolívares hasta 3.470 van las nuevas tarifas que deben cancelar los conductores en el peaje de Tazón. Este es el tercer aumento que ocurre en el tabulador en los últimos 4 meses. Varios de los conductores manifestaron rechazo al aumento, y es que el 1 de diciembre de 2025 afrontaron el primer ajuste. Otro ocurrió el 16 de enero del presente año, y esta semana comenzaron a pagar 180 bolívares los vehículos livianos y las busetas. Los buses, 220, los camiones 350, 1.740 bolívares y los 750, 1.980. Dijeron que es un golpe al bolsillo. No está acorde con la situación del país, la situación económica, no es el momento pues para ese momento. ¿Cada cuánto usted suele viajar y bueno, tiene que pasar por aquí y pagar la tarifa? Oye, tengo que pasar aquí a diario. 180 bolívares, imagínate. Subir los sueldos, después que suban los sueldos, todo camina bien. Conductores de vehículos de carga pesada de 3 ejes deben pagar 2.170 bolívares, los de 4 ejes 2.350, 5 ejes 2.760 bolívares y 6 ejes 3.740. Hay quienes están de acuerdo con los montos si se va a traducir en seguridad vial. Si se ven los resultados, pero siempre y cuando no se vean los resultados, lo que tiene que ver en vialidad,
asistencia vial. Entonces, si se ven los resultados, aceptable. Que se han usado esos recursos para mejorar la calidad de la vía y por ende la calidad del transporte en general. ¿Cómo ha visto las vías últimamente? Muy buena, muy buena. Faltan mejoras, pero estoy seguro que se están por realizar. Los pagos pueden hacerlos en bolívares en efectivo, tarjeta de débito o a través del sistema Cobretad. Cabe destacar que acá en el peaje de Tazón está prohibido el pago de estas tarifas en divisas. Jonathan Cárdenas, Televen. Amigos televidentes, sean bienvenidos a otro episodio de Altesfera. Vaya vuelo y vaya sorpresa hemos tenido hoy con Aerolínea Estelar. Nos acompaña el vicepresidente Julián Rodríguez y el diseñador Hugo Espina. En primer lugar, este es un trabajo que venimos realizando en la nueva Estelar desde octubre del 2024, en donde nos sentimos sumamente orgullosos por lo que hemos ido consolidando y logrando, ¿no? Que es la seguridad, la puntualidad y el servicio al cliente. Ahora nos faltaba ir un paso más allá. Nuestras tripulantes, que se sintieran cómodas, elegantes y que transmitiera lo que es la nueva Estelar, que transmitiera la seriedad de la nueva Estelar. Y qué mejor persona que el diseñador Hugo Espina, quien felicito el día de hoy. Nos sentimos sumamente contentos por el trabajo que hizo porque representa lo que es la nueva Estelar. Ahora, Hugo, me imagino que para ti también fue muy emocionante asumir este nuevo reto. Eres muy reconocido, por supuesto, en el país. No sé si ya habías hecho, digamos, este tipo de diseños, de confecciones, digamos, de manera de vuelo, ¿no? De lo que este equipo representa, o es primera vez. ¿Fue un reto para ti? Esto fue un reto para mí. Yo estoy súper agradecido con la directiva y con Julián presente, porque me imagino que habían buscado a alguna otra persona, no lo van a decir, pero es como un casting hasta que dan con la persona que les da, no solamente que sea bueno como diseñador, sino que hay una conexión, y lo sentí con Julián, con los directores, con el Exaní, con toda la tripulación, porque nos hemos reunido todos. Después de un trabajo de estudio de varios meses, llegamos finalmente a un diseño, ¿verdad?, que está muy estudiado. Si se ponen a ver los detalles de los botones, de los forros, las corbatas, todo tienen los logos. Y probamos las telas en la casa, las lavamos para ver si duraban o no duraban, las camisas que fueran duraderas. Julián, me imagino que quedaste complacido, por supuesto, con el diseño y el resultado final. Como tú bien decías, también están de aniversario, van a aprovechar y cambiar muchas cosas. En este caso, fue la indumentaria. ¿Qué otra sorpresa trae Estelar para ya lo que queda de 2026? Bueno, vienen sorpresas, no quiero adelantar algunas, pero estamos trabajando mucho en fortalecer los destinos nacionales, fortalecer el turismo internacional que venga a nuestro país y trabajando en nuevas rutas internacionales también. Ahora, Hugo, para ti, el caso personal, no sé si después sacar otros diseños con la misma aerolínea Estelar. Yo creo que lo de Estelar no se queda acá. Lo de Estelar es un trabajo que vamos a seguir agregando piezas, que se chalecos para los sobrecargos, que se el abrigo cuando vayan para invierno, que se la bufanda. Lo estoy comprometiendo, va a decir, pero es verdad, y eso viene poco a poco, en la medida que estemos avanzando en los diseños, que estemos estudiando lo que funcionó y lo que no funcionó, porque es primera vez y se puede ir eliminando algunas cosas como se pueden ir agregando todas, y la idea es que todo funcione, que no se deseche nada. Pero bueno, ese es el camino, es un trabajo arduo que tenemos en conjunto con la línea aérea. Pero miren, yo creo que es la hora ya de ir retornando a Caracas, y muchas gracias por la invitación, por supuesto, a Aerolínea Estelar. Y Villanueva está esperando el avión. Vamos a devolvernos a Caracas. Muchas gracias, Hugo. Julián, yo soy Manuel da Silva. Hasta una próxima Altesfera. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte de internacionales, Keiko Fujimori lidera escrutinio en primera vuelta de presidenciales en Perú. Ya volvemos. Este domingo se efectuaron elecciones en Perú. Keiko Fujimori lidera el escrutinio junto a Rafael López Aliaga para la segunda vuelta de las presidenciales del 7 de junio. Los primeros recuentos colocan a la derechista de Fuerza Popular Keiko Fujimori y a los ultraconservadores del Partido Renovación Popular, liderados por López Aliaga, para superar la primera vuelta en la que participan más de 30 candidatos. Pero el proceso no está libre de conflictos. Hoy se abren 211 mesas que no pudieron instalarse por el retraso en la distribución de material electoral, lo que ha impedido votar a más de 63.000 ciudadanos. Al menos 30 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas en Haití por una estampida en el interior de la ciudadela Henry, fortaleza declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO. Los primeros informes indican que la causa principal de los decesos fue la falta de oxígeno en las galerías del sitio. La estampida comenzó en la entrada del lugar y la lluvia agravó más la situación.
Las delegaciones de Estados Unidos e Irán concluyeron 21 horas de negociaciones directas sin alcanzar ningún acuerdo, aunque mantuvieron abiertos canales de diálogo con mediación de Pakistán. Las conversaciones en Islamabad, centradas en frenar el conflicto iniciado el 28 de febrero, que de acuerdo a la Organización de Medicina Forense de Irán ya deja 3.375 fallecidos, lograron solo avances parciales, pero persisten diferencias clave, especialmente sobre el programa nuclear iraní y el estrecho de Hormuz. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance propuso un método de entendimiento insistiendo en exigir garantías de que Teherán no desarrolle armas nucleares. Irán, por su parte, defiende su programa con fines pacíficos y condiciona cualquier avance al levantamiento de sanciones. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el resultado de las negociaciones es indiferente, asegurando que su país ha vencido a Irán y mantiene el alto el fuego de 2 semanas. Trump ordenó un bloqueo naval en el estrecho de Hormuz y eliminar minas marinas iraníes. Washington advirtió que responderá a cualquier ataque mientras se sugiere la participación de sus aliados. Por su parte, Irán afirmó que mantiene el control total del estrecho y advirtió que su ejército está preparado para atacar. Precisamente el Papa León XIV aseguró que no tiene intenciones de iniciar una confrontación directa con el presidente estadounidense Donald Trump. El pronunciamiento tuvo lugar luego de que el mandatario lo acusara de no tener conocimientos suficientes en materia de delincuencia o política exterior al rechazar la escalada en el Medio Oriente. En referencia a esto, el sumo pontífice reiteró que su misión seguirá siendo hablar en voz alta contra la guerra. El gobierno de Estados Unidos ha destinado más de $250 millones para financiar programas de cooperación enfocados en la detención de migrantes. En total, 976 departamentos de policía en todo el país han firmado este tipo de acuerdos con el gobierno federal, que ha desembolsado más de $100.000 por unidad policial, con un bono adicional de $7.500 por cada agente que entre al programa. La realidad supera la ficción. Científicos reportan una guerra de chimpancés en el Parque Nacional Kibale de Uganda. Así como lo escuchan, el grupo de chimpancés salvaje más grande del mundo se ha dividido en los últimos 8 años. Ha estado inmerso en una feroz guerra por el control del territorio y de la manada. De acuerdo a los investigadores, que llaman esto una guerra civil, el grupo se dividió en 2 facciones, grupo occidental y grupo oriental. Desde entonces sostienen feroces peleas que han dejado hasta 24 chimpancés muertos, incluidos 17 crías. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos nuestra revisión con el portal web de la agencia EFE, que titula: Irán advierte que si los puertos iraníes son amenazados, no habrá seguridad para nadie. La afirmación surge horas antes de la entrada en vigor del bloqueo al estrecho de Hormuz por parte de la administración Trump. Continuamos con el portal de AFP, que titula: Turquía acusa a Israel de querer convertirla en su nuevo enemigo. Así afirmó este lunes el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, tras un cruce de acusaciones durante el fin de semana. Israel acusa a Turquía de proteger al régimen iraní mientras masacraba a sus propios ciudadanos kurdos. Y hoy en nuestro video viral tenemos la insólita reacción de un perrito al que dejaron encerrado en un carro. La grabación muestra cómo el can toca insistentemente la corneta una y otra vez, como si reclamara el regreso inmediato de sus dueños. Los transeúntes no pudieron contener la risa ante la impaciencia del perro. Bueno, y está al volante, ¿eh? Está al volante, menos mal que no estaban las llaves pegadas. Válido este reclamo, como diciendo, epa, me dejaron acá, vengan por mí. Encerrado, sí. Bueno, muy bien, Gaby, vamos con los deportes entonces. Sí, revisemos los deportes en este día. El duelo de leyendas de la Liga Monumental fue un éxito total y usted lo vio por las pantallas de Televen, que está en todo. En el estreno de este nuevo campeonato de formato de entrenamiento, los Navegantes de Caracas se coronaron campeones de la primera edición de este juego de exhibición tras vencer 15-11 a los Leones del Monumental.
El evento combinó el deporte de alto nivel con nuevas reglas dirigidas a entretenimiento y contó con la presencia de leyendas del béisbol como Omar Vizquel, Carlos Zambrano, también el Big Papi David Ortiz, entre muchos otros. Cambiamos de disciplina. La venezolana Yorgelis Salazar se quedó con la medalla de oro en la Premier League de karate en Leshan, en China. La karateca criolla se coronó en la modalidad de kumite de menos de 50 kilogramos tras vencer en la final a la argelina Cilia Unkine. Esta es su segunda presea de la temporada tras la que se colgó en Roma el pasado mes de marzo. Ahora Yorgelis ocupa el 7º lugar del ranking mundial. Nos vamos a la Liga Española. El Barcelona Fútbol Club es más líder que nunca allí en la Liga tras golear 4-1 al Español en el derbi catalán. Los dirigidos por Hansi Flick le sacan ahora una ventaja de 9 puntos al Real Madrid. Bueno, Adrián, gracias por actualizarnos hoy en materia deportiva. Nuestro querido Eduardo Pino está indispuesto de salud, pero ya mañana esperemos esté acá con nosotros. Seguro que sí. Bueno, nos vamos a la pausa. Pues sí, en la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado de la entrevista a Reinaldo Gabaldón, presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica. Ya venimos. Reinaldo Gabaldón, presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, ASOQUIN, está con nosotros. Bueno, bienvenido Reinaldo, muchas gracias por compartir con nuestros televidentes, compartir acá con nosotros y ver un poco en perspectiva, porque hemos ido evaluando poco a poco cada uno de los sectores que han estado aquí, hemos conversado sobre ese nivel de expectativas. La industria química y petroquímica es vital y a veces mucha gente no se da cuenta de la importancia que juega, ¿no?, dentro de lo que es el desarrollo económico y en general el desarrollo de un país. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cuál es la percepción que tienen dentro del sector? ¿Cómo visualizas el proceso de reanimación, de reajuste, de reacomodo? Tantas palabras que surgen para ubicar. Bien, buenos días Carlos. Muchas gracias por darnos la oportunidad a la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica de exponer pues la importancia que tiene este sector en toda la economía nacional. Como tú bien decías, la química está en todo. Desde cuando nos levantamos en la mañana y tomamos la pasta de dientes, hasta cuando prendemos el carro, vemos que se lubrica porque tiene lubricante, o nos lavamos las manos con detergente. En todos esos productos cotidianos de la vida diaria está la industria química. Por eso nosotros decimos que la industria química es transversal a todas las demás industrias. Producimos una diversa cantidad de productos que alimentan todos los sectores agua abajo, del sector alimenticio, agroindustria, automotriz. Ahora, yendo específicamente al tema de tu pregunta, a raíz de los cambios que se están dando en el país en enero, especialmente con la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, se plantean numerosas oportunidades para Venezuela y específicamente en el área de la química y la petroquímica. Oportunidades que no se materializarán a cabo en un primer lugar, sino a mediano y largo plazo, porque debe ocurrir un incremento en la producción de petróleo y de líquidos del gas natural, que son materias primas importantes para la industria petroquímica. Perdona, y allí participa, o cómo han ustedes visualizado la participación de la industria química nacional, porque si viene una gran inversión de fuera, lo más probable es que a lo mejor traigan sus propios productos y todo ello. Entonces, ¿cómo incorporar a esta evolución o a este rescate, por ejemplo, de la industria petrolera venezolana, la industria química y petroquímica nacional? Bueno, en primer lugar, lo que nosotros esperamos es que haya una reactivación de la industria química local, comenzando por la petroquímica, que está muy disminuida hoy en día por falta de su materia prima, porque los niveles de producción de crudo y de gas no son suficientes. De manera pues que
a medida que se incrementa la producción de gas natural y sus líquidos, se debe reactivar la petroquímica y las cadenas de suministro de aguas abajo. En cuanto a la llegada de capitales foráneos a Venezuela a invertir, nosotros los vemos con muy buenos ojos, porque nosotros somos proclives a lo que sería la inversión del capital privado, tanto nacional como extranjero, en el sector de la química. Con la misma asociación de capital privado internacional con capital privado venezolano. Es así. Nosotros en Asoquim, nosotros tenemos agremiados cuyas empresas son de capital nacional, agremiados cuyas empresas son de capital público, estatal, y agremiados de capital extranjero y capital mixto. Así que nosotros vemos con muy buenos ojos que vengan esos capitales extranjeros a invertir en el país y a ejecutar nuevos proyectos que esperemos se materialicen con los incrementos en la producción de crudo y gas natural. Eso es importante. Ahora, claro, hay un momento, digamos, de expectativa y muchos piensan a corto plazo. Esto no es un proceso que va a ser fácil, tampoco es un proceso de corto plazo. Ustedes más o menos pueden, no necesariamente hacer un vaticinio, pero sí acercarse a cuándo pudiera entonces comenzar a verse clara y definidamente lo de la inversión y a su vez la incorporación del sector privado de química y petroquímica a todo este proceso. Mira, en la medida en que los niveles de producción de crudo se empiecen a materializar, ahí va a haber una reactivación del sector químico, porque el sector químico produce una cantidad de aditivos y productos que requiere la industria petrolera en sus procesos de operación. Ahora bien, como tú bien dices, el proceso no es de inmediato. Las grandes inversiones vendrán dentro de un tiempo prudencial que pudiéramos hablar de año y medio, 2 años, 3 años, si los niveles de producción de crudos, los incrementos de producción son significativos. De lo contrario, no va a haber una gran reactivación del sector vía inversiones extranjeras. Sí, eso es. Ahora, fíjate, otra cosa que por curiosidad, Reinaldo, el sector, por ejemplo, de las refinerías. Leía recién que la capacidad instalada no se está cubriendo, evidentemente, y que solo se está produciendo un 31% de lo que pudiera producirse, ¿no? La industria química privada, me refiero, venezolana, ¿no puede involucrarse también en ese proceso? Mira, todo lo que son los diluyentes, en fin, el combustible necesario para mover el parque automotor, todas esas cosas. Sí, definitivamente sí. Una de las cosas que nosotros lamentamos de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos es que no se tocó para nada el sector de la actividad de la refinación. Si bien se dice, o la ley original establece, que las nuevas refinerías pueden ser 100% poseídas por el capital privado, resulta que las refinerías que tenemos hoy en día son estatales. Sí, son. De forma que hay que buscar otros mecanismos más complicados en donde el sector privado, nacional y extranjero, pueda participar en inversiones en las refinerías para rescatar el parque de refinación nacional, que está muy deteriorado. Como tú dijiste, el parque de refinación tiene una capacidad superior a 1 millón de barriles. 260.000 algo sí, 1.200.000 tal. Hoy en día no llega a 350, 380 lo que se está refinando. De manera pues que hay una cantidad de productos y procesos que no están operativos. Muy bien, Reinaldo, vamos a hacer una pausa y ya regresaremos contigo para seguir conversando. Reinaldo Gabaldón, presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, Asoquim. Continuamos con Reinaldo Gabaldón, presidente de Asoquim. Bueno, estábamos un poco haciendo un repaso general de las posibilidades de la industria privada dentro de todo este proceso de recuperación de la industria petrolera nacional y de la industria petroquímica que forma parte del contexto, ¿no? Pero hablábamos también de la intervención del capital privado. Ese caso de las refinerías
Bien vale la pena que se pensara un poco, a pesar de que no se hizo dentro de la reforma de la ley de hidrocarburos lo necesario en ese sentido, pero cómo pudiera participarse, cómo pudiera el Estado flexibilizar las cosas para que la industria privada, petroquímica, química nacional, junto con capitales foráneos, pudieran intervenir para recuperar la capacidad instalada de esas refinerías. Sí. Bien, mira, con la legislación actual, la ley reformada pudiera dar cabida a esquemas de alquiler y eso. Sin embargo, para mí ese no es el mejor esquema. Yo aprovecharía y realizaría una reforma de la ley en la parte de refinación, de manera tal que con las refinerías que tiene el Estado hoy en día se creasen empresas mixtas. Ahí definitivamente entrarían capitales extranjeros que se aportarían fondos para recomponer las refinerías que están lamentablemente un poco deterioradas. Ahora, yendo un poco más allá, fuera del tema de refinerías, que es muy importante, al sector que representas, ¿cómo crees tú que le va a ir llegando lo que significa el impacto del dinero que surge por vía de la renta petrolera? Porque todos los sectores están a la expectativa, ¿no? Esperando que comience una distribución justa y equilibrada de todo ello. ¿Qué espera el sector de química y petroquímica? Mira, esperamos que a medida que los fondos lleguen al país y permea a través de toda la economía, se debe estimular el consumo nacional, y la gente procederá, por ejemplo, a pintar sus hogares con más frecuencia, a velar mucho más por el mantenimiento de los automóviles, por los cuales se requiere lubricante, mayor consumo de artículos diarios, por ejemplo, solventes, detergentes, artículos que se utilizan para limpieza. Todos esos elementos poco a poco reactivarán el sector de la industria química y petroquímica. Claro, pero para eso también, Reinaldo, se requieren líneas de crédito. Y la banca todavía va en un proceso de también reacomodo para poder dar su aporte y poder los diferentes sectores solicitar los préstamos necesarios para reactivarse, ¿no? Sí, es así. Tú lo indicas muy claro. Eso es uno de los obstáculos que estamos viendo hoy en día. En las encuestas y coyuntura que hacemos trimestralmente, uno de los obstáculos que manifiestan nuestros agremiados es la falta de crédito y financiamiento para capital de trabajo y para pequeñas inversiones. Definitivamente nosotros esperamos que con todo reactivación de la economía nacional, el gobierno pues modifique un poco las políticas de anclaje de la banca, y la banca nacional pueda otorgar mayores créditos. Eso es importante. Ahora fíjate tú, ya que mencionas algo que tiene que ver con la banca, pero a su vez con mercado cambiario. ¿De qué manera esa depreciación sostenida de la moneda nacional, Reinaldo, está afectando a los diferentes sectores y cómo afecta a la industria del sector que tú representas? Sí, la medida, una política cambiaria transparente es lo que requiere el país. Eso eliminaría primero la brecha cambiaria, que es perjudicial. Eso es totalmente contra natura, pues. Es muy difícil para el empresario manejarse con una brecha cambiaria tan grande como esta. En la medida en que el Estado, a través del Banco Central, tenga una participación más transparente en lo que es el suministro de divisas al sector privado, la brecha cambiaria debe disminuir y debería desaparecer por completo. Eso es un fenómeno que no ocurría décadas atrás. De manera pues que en la medida que ingresen más divisas, la tasa de evaluación de Bolívar debería reducirse, siempre y cuando se apliquen políticas de gasto público que no estimulen la inflación o que reduzcan la inflación. Claro, eso tiene que ver también con la inyección de recursos a ese mercado cambiario a través de la banca pública y privada. Las subastas, pero que lo que ha entrado hasta ahora, a pesar de que
bueno, ha sido una cantidad importante, pero es muy poco para lo que se requeriría en última instancia. Es así, todavía nosotros pues no somos expertos en el área financiera, habría que preguntarle a los grandes economistas, pero la información que tenemos es que los fondos que están llegando al país, que primero le llegan a unas cuentas que tiene el Tesoro de los Estados Unidos y de ahí vienen a Venezuela. ¿Cómo se distribuye? Pero no se sabe, por eso algunos sectores están pidiendo transparencia en todo esto, ¿no? Sí, es necesario transparencia. El gobierno de los Estados Unidos también tiene que entender que ese mecanismo tiene que ser un poco más ágil, porque el producto de las ventas de petróleo tiene que llegarle al país lo más rápido posible y el Banco Central tiene que aplicar una política de distribución de divisas que sea transparente, que no sea discrecional, en el cual el mercado funcione y se establezca una sola tasa única de cambio. Eso es importantísimo para el desarrollo de la economía y evitar todas estas distorsiones que hay a raíz de la brecha cambiaria. Bueno, te agradezco mucho, Reinaldo. Se abarcaron algunos temas dentro de la prontitud del tiempo, pero esperemos que todos los sectores de la vida nacional puedan verse favorecidos con estos cambios cuando comiencen a verse, observarse y hacerse tangibles. Sí, si me das 30 segundos adicionales. Ahora, el 22 y 23 de abril, vamos a realizar la feria que llamamos ExpoQuim 2026. Es la primera feria de la industria química y petroquímica en más de 25 años que se realiza en el país. Ahí, dentro de las cosas que ocurrirán en esa feria, se analizará el impacto de lo que está ocurriendo en el país, en la industria, cuáles son las nuevas oportunidades que tendrá el sector de crecimiento. También tendremos oportunidades para hacer un planteamiento de políticas públicas de corto, mediano y largo plazo que buscan activar el sector y estimular el desarrollo y crecimiento con inversión extranjera a largo plazo, de forma tal que va a ser un evento muy atractivo. Va a ser el 22-23 de abril. ¿Dónde va a ser? En el Hotel Eurobuilding Caracas. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, ya se distribuirá la información. El anuncio lo haces y se distribuye la información para las vías necesarias para que se participe en este caso. Muchas gracias, Carlos. Bueno, gracias a Reinaldo Gabaldón. Nos vamos a la pausa. Arte y espectáculos al retorno. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Albanis Aray y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Hace unos días tuve el placer de conversar con la cantante venezolana Ámbar García, quien nos contó todos los detalles de su tema promocional ¿Qué me hiciste tú?, el cual fue escrito por el vallenatero Felipe Peláez. Así que adelante, señor director. Amigos actuales, hoy tengo el honor, el placer de conversar con un artista revelación que viene a presentarnos su sencillo promocional de la mano de nada más y nada menos que Felipe Peláez, así que recibimos con mucho cariño a Ámbar García. Bienvenida. Muchísimas gracias, qué alegría estar aquí. Nosotros también estamos muy felices de compartir contigo, además, este estreno de la mano de Felipe Peláez, un tema, pero quiero que seas tú que me expliques un poquito más acerca de este tema. Claro que sí, ¿qué me hiciste tú? Yo creo que todas las mujeres nos vamos a identificar bastante con este tema porque en algún momento hemos pasado por un desamor, nos ponemos en segundo plano, dejamos nuestros sueños a un lado por amor y al final perdemos el tiempo. ¿Cómo fue ese primer contacto con Felipe Peláez? ¿Cómo te sentiste incluso cuando recibiste esta noticia de interpretar un tema del maestro? Claro, mira, como toda mujer soñadora, persiguiendo un sueño, al momento de saber que Felipe iba a estar en el mismo lugar donde estábamos nosotros, yo dije, aquí tiene que nacer algo, lo voy a intentar, y en ese primer intento dije,
No, esto va a ser mágico, va a ser fabuloso porque la verdad hubo una conexión muy bonita. Felipe es una persona espectacular como artista y como persona. Además que este tema no viene solo, señores, porque hay un material audiovisual, un videoclip, y quiero que seas tú la que me des los detalles. Claro que sí, nuestra ciudad de Maracaibo nos ofrece muchísimos lugares bellísimos y captamos uno preciso con un atardecer preciosísimo en la terraza de la iglesia Santa Lucía. De verdad que vale la pena que lo vean, que lo disfruten y que sientan toda esa energía tan bonita que se transmite allá. Mira, lo dijiste al principio, eres una mujer soñadora y que trabaja por conseguir sus sueños. ¿Te imaginas a futuro o está conversado tal vez interpretar este tema o otro tema con Felipe Peláez? Claro que sí, vienen muchísimas sorpresas, poquito a poco estamos trabajando y construyendo todo eso, muchísimas colaboraciones. Yo sé que vienen cosas gigantes y por eso es que siempre lo digo, nos vemos en la cima. Amén, así es, estamos felices y contentos de que hayas compartido tu experiencia con nosotros. Tenemos que regresar al estudio con más información y usted no se aparte que seguimos con más. Justin Bieber volvió al escenario de Coachella con una presentación que revivió los momentos más memorables de su trayectoria. El cantante canadiense regresó por todo lo alto al festival con un espectáculo abarrotado en el que, además de presentar música de su etapa más reciente, hizo un repaso de su carrera desde sus inicios en Internet. Luego de cantar sus canciones más recientes, Bieber revivió fragmentos de éxitos de sus inicios como Baby y Favorite Girl. Asimismo, el artista, que no se presentaba en escenarios de gran formato desde su gira Justice World Tour 2022, utilizó una computadora para interactuar, aparentemente con el público que le enviaba peticiones de canciones a través de la transmisión de YouTube. La temporada 13 de American Horror Story continúa confirmando el regreso de sus personajes más icónicos. La reconocida serie ha marcado lo que muchos consideran una reunión estelar del elenco original. Y es que en su primer vistazo mostraron que Emma Roberts regresa como Madison. El anuncio de Roberts se produjo un día después de que Murphy confirmara a través de sus redes sociales el regreso de Sarah Paulson, el papel de Cordelia Good. Además, uno de los regresos más llamativos de esta nueva entrega es el de Jessica Lange, ausente en la serie desde su breve participación en Apocalipsis. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, y nosotros nos despedimos hasta mañana. Recuerden, en Televen estamos en todo. Así que bien temprano a las 6 les esperamos después del himno nacional. Termine de pasar bien el resto del día.